Lo saludamos al ingeniero Eduardo Rodas, es presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz. Ingeniero, gracias por este contacto y la espera. Bueno, rige el dólar flexible desde ayer, ingeniero. ¿Esto le genera tranquilidad o alguna nueva preocupación al sector de la construcción? Buenas tardes. Buenas tardes, Tufi, muy amable por la invitación. Un saludo al programa Asuntos Centrales y bueno, gracias por el espacio. Eh, es un tema de un proceso de reajuste, que en un proceso de reajuste la economía se está de alguna manera transparentando. Empezó este proceso de reajuste probablemente en su primera etapa con el decreto lanzado por el gobierno, que obviamente regulariza o por lo menos se acerca a transparentar el precio del combustible a un nivel internacional. Todos sabemos, venimos de muchos años subvencionando el combustible y esa subvención pues ha venido acarreando problemas económicos estructurales en Bolivia que, como todos sabemos, llegó a su fin. Llegó hasta un punto en el que ya Bolivia no podía sostener más en sus espaldas financieras como país esa situación y bueno, ya desencadenó en la liberación parcial de ese elemento. Paralelamente a eso vinieron medidas para mitigar un poco el efecto social que fue lo que dispuso el gobierno, que también fue el incremento del 20% al salario mínimo nacional. Y todos esos efectos indudablemente han causado una serie de repercusiones en todos los sectores, sin excepción de la economía. La construcción no es obviamente ajena a todos esos efectos, fue muy impactada. Y de hecho lo que yo siempre trato de señalar, que a diferencia de otros sectores, el sector de la construcción es un sector que, por lo menos la parte de construcción pública, no puede realizar de manera insofacta a las medidas que se toman macroeconómicas los ajustes correspondientes. ¿Por qué? Porque a diferencia del sector privado, en el sector privado, incluso en la construcción, en el sector privado, evidentemente cuando cambian las condiciones, pues uno va ajustando, como los costos de insumo van variando, pues uno paulatinamente, a medida que el mercado lo permite, va ajustando los precios de venta Sí, de los locales perdón, ingeniero. comerciales, etcétera, Sí, ¿no? sí, Ajá. ingeniero. Se ha dicho de que el impacto lo van a sentir los importadores, pero bueno, la construcción importa acero, maquinaria, ascensores, equipos, otros insumos. ¿Qué efecto tendrá el nuevo tipo de cambio o cree que no sobre los costos de las obras, por ejemplo? Ya, va a tener un efecto inflacionario directo. De hecho, es la parte final que faltaba para asumir esta variación macroeconómica, es esta parte, porque hoy por hoy nosotros y muchos sectores ya estaban trabajando con un precio nuevo del diésel, que antes también, al no haber las condiciones por la parte pública, los privados tuvieron que importar diésel, ya se comercializaba internamente un diésel a un precio casi internacional. Y pasa lo mismo con el acceso a los productos importados. Los dólares se conseguían en el mercado paralelo o con el acceso a los dólares provenientes de los exportadores. Entonces, obviamente, eso ya causó un efecto inflacionario en todos los productos importados. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Como cualquier producto importado, hoy por hoy, si bien uno los pagaba con los dólares al mercado paralelo, pero cuando llegaba aquí a Bolivia, a aduana, esos dólares, para hacer el costeo, el valor CIF, que es con el que se importa, esos dólares se convertían para calcular el impuesto, el IVA y el GAC, si correspondía, se calculaban a 6,96. Hoy por hoy ese impuesto ahora va a recalcularse al Ah, nuevo tipo de ajá, cambio y eso va a causar que todas las sí, importaciones en general, no solamente las de materiales de construcción, exacto. va a sufrir una actualización. Sí, Ustedes saben que el ahí le dólar se ha pregunto, lo más interrumpo, o menos en el orden del sí, 40%, Tufi. 40%. Sí, le pregunto, hoy día el gobierno anunció una rebaja arancelaria para mitigar el impacto en 5%. ¿Ayuda o no, ingeniero? No, indudablemente ayuda. Sin embargo, el efecto
por lo menos va a seguir manteniéndose al menos en unas 2/3 partes de lo que ya se tenía previsto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como la economía va a ir ajustándose, hoy por hoy los dólares, el mercado formal de los dólares no compite con el mercado paralelo, porque los dólares a los que se va a transar en la banca, pues no salen al mercado libre, al dólar papel, por llamarlo así. Ujú. Y hoy por hoy son mercados que se trabajan de manera diferente. Entonces, el efecto directo en primera instancia va a ser simplemente por la subida de los impuestos de Sí, todos los materiales importados. en la importación, sí. Ahora, El- en el precio de la vivienda o en nuevos proyectos inmobiliarios, ¿habrá alguna incidencia en el futuro? Indudable, Ujú. indudable porque el costo de importación de los materiales de construcción es algo transversal a todos los tipos de productos. Hablamos de obras públicas, hablamos de desarrollo inmobiliario, de obras de magnitud, hablamos también de vivienda social. Todos los productos en mayor o menor proporción al tipo de producto final, pero indudablemente van a estar afectados por una porción más o menos significativa de materiales importados. Y ingeniero, respecto al desarrollo inmobiliario que usted menciona, por ejemplo, lo que está en preventa y que yo ya hice una persona ya hizo un contrato, ¿qué va a pasar o qué tendría que pasar si en la modificación de ese precio o se mantiene lo que yo ya se ha firmado según contrato? Ya, de alguna manera la industria ya estaba, como el tema del mercado paralelo ya es algo que se viene manejando por lo menos alrededor de 2 años hacia atrás, la industria de alguna manera estaba tomando las medidas necesarias para que el producto siga comercializándose. Vale decir que si bien no se podía trabajar con un dólar paralelo, o un dólar, mejor dicho, oficial, porque no era un buen factor de indexación, de alguna manera, o los precios se inflaban para que el nuevo valor en boliviano se asemeje a un dólar actualizado, o se indexaban algún otro tipo de indicador, incluso se llegó a indexar contratos respecto a los costos de envíos, de los costos de envíos de giros al exterior. O sea, se tomaron una serie de medidas. Ya. Y todas esas medidas lo que buscaban eran indexarse a algo. Ahora, indudablemente, esta medida ya hace que ya de alguna manera la cercanía entre el dólar paralelo y el dólar oficial, como es tan corta esa brecha, ya vuelve a ser la tasa de cambio oficial una medida de indexación razonable. No Ujú. sabemos cuánto tiempo va a ser razonable, pero hoy por hoy los contratos, lejos de tener que utilizar otras medidas de indexación, pueden volver a utilizar al dólar al tipo de cambio dólar boliviano como una medida de indexación. Entonces, ese aspecto de alguna manera sí proporciona una estabilidad nuevamente para la parte comercial del desarrollo Sí. inmobiliario. Ingeniero, ¿los contratos de construcción a partir de ahora deberían empezar a incorporar o no, usted nos dirá, cláusulas de ajuste por el tipo de cambio flexible? Yo creo que sí, yo creo que eso es algo natural. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una moneda un poco más débil que algo internacional como el dólar o otro parámetro, pues lo que hace para tener estabilidad en el largo plazo es que los contratos tengan que agarrarse de esta moneda fuerte. Y hoy por hoy, eh, a nivel internacional, pese a todo lo que se ha dicho en los últimos años respecto al dólar, el dólar sigue siendo la moneda de transacción número uno, ¿no? Por encima del yen, por encima de los minerales que hoy por hoy han entrado en esta última etapa en caída. Entonces el dólar sigue siendo fuerte y sigue siendo la medida principal de indexación a nivel internacional. Sí. ¿Este nuevo tipo de cambio flexible puede incentivar nuevas inversiones en construcción o todavía hay cierta incertidumbre económica? ¿Cuál es la mayor preocupación en este momento de su sector, ingeniero? Ya. Eh, Indudablemente las medidas que se han ido tomando al margen de cualquier posición política o doctrinal que uno pueda tener, son medidas para ir regularizando la economía. Entonces,
Como sector, obviamente no podemos estar en contra de todas estas medidas que se van tomando. Sin embargo, ¿qué es lo que creemos? Y lo hemos comunicado a la opinión pública cabalmente el día de ayer en un comunicado institucional. No pueden ser medidas aisladas, no solamente por haber liberado parcialmente la subvención del combustible y por haber de alguna manera eh, vuelto a niveles similares el dólar paralelo con el dólar oficial, no por eso la economía puede estar tranquila, no, indudablemente hay que seguir apuntalándola con elementos que ahora se vuelven prioritarios. Por ejemplo, el tema de incentivo a las exportaciones es fundamental porque es lo que va a hacer que estas medidas estructurales que se tomaron no caigan en saco roto y no desperdicien la época crítica que se vuelve en los próximos 12, 18 meses para volver a recuperar la estabilidad del gobierno. Entonces, de la economía, perdón. Entonces, incentivar las exportaciones es un tema central. Promover nuevamente la inversión pública. Sabemos que es difícil hoy por hoy con el déficit fiscal, pero intentar buscar nuevamente recursos para fondear estas inversiones, pero son pasos que se están dando para mejorar el largo plazo a nivel macroeconómico, entonces ya deberían abrirse oportunidades para que con organismos multilaterales se puedan nuevamente hablar de restablecer mecanismos de inversión pública. Nuevamente, un elemento fundamental, garantizar la energía y el combustible. Esos elementos tienen que ser base para que la industria no vuelva a sufrir intermitencias en esa provisión. El tema de garantizar la infraestructura logística y de transporte también es fundamental en esta ecuación de reactivación, ¿no? Y bueno, y por último, obviamente, algo fundamental respecto a todos esos elementos que son bases para la recuperación es el tema de la seguridad jurídica. Muy bien, Eso ingeniero. a grandes rasgos. Muy bien, le agradecemos muchísimo su explicación. Vamos a volver en cualquier momento a seguir conversando sobre la realidad de un sector tan fundamental como la construcción. Hasta una próxima. Muy amable, muy agradecido a todos por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias a usted, el ingeniero Eduardo Rodas, presidente de la Cámara de la Construcción, Roberto.